Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 22 de noviembre, queridos hermanos. Ahora sí que podemos decir que se nos termina el año litúrgico, porque el domingo que viene, con el Adviento, iniciaremos un nuevo proceso celebrativo que nos hace participar un año más de la gracia de la salvación. La fiesta de Cristo, Rey del Universo, que celebramos hoy, se celebraba antes el último domingo de octubre. Desde el año 1925, en que la instituyó el Papa Pío XI, hasta que el Papa Pablo VI en 1969 la trasladó, de muy buen acuerdo, a este último domingo del año cristiano, que es el que celebramos hoy. Nuestra mirada a Jesús como Rey del Universo ahora con un tono claramente escatológico, es decir, de final de los tiempos, mirando al futuro de la historia. Debemos guiarlo, sobre todo por los textos de las lecturas, las oraciones y los cantos de este domingo, que nos deben ayudar a entrar en el misterio de la fiesta y ver nuestra historia como un proceso del reino que todavía no se manifiesta, pero que se está gestando y madurando hasta el final de los tiempos. La primera lectura de hoy está tomada del libro de Ezequiel. El profeta anima a su pueblo en los momentos más tristes de su historia y lo hace con palabras llenas de esperanza. Dios se presenta a sí mismo y la promesa se cumplirá de un modo completo en futuro Rey o Mesías. Como un pastor bueno que apacienta sus ovejas, que las busca, las recoge si se dispersan, las libra de los peligros que pueden correr, las venda y cura si están heridas. Es un Dios fiel y misericordioso que también juzgará entre oveja y oveja, entre macho cabrío y carnero, porque el capítulo de Ezequiel contiene una queja muy dura contra los malos pastores que gobernaban al pueblo de Israel.
Esto último prepara el evangelio del juicio final del mismo juez que es nuestro pastor. El evangelio de Mateo es ese llamado juicio final. Solo es narrado por este evangelista y cierra antes de la pasión el largo discurso escatológico de Jesús, porque describe el juicio de una manera muy popular. El rey que hace de juez y pone a unos a la derecha y otros a la izquierda. El criterio de selección no va a ser si pertenecen o no a un pueblo o a un determinado grupo, sino cómo han actuado en la vida. Si han cuidado a los pobres y necesitados, si se ha dado de comer al hambriento, si se ha dado de beber al sediento, cómo se ha tratado al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado. Es decir, las obras de misericordia. Jesús lo describe en positivo y en negativo con el premio y el castigo correspondientes. Porque conmigo lo hicisteis o lo dejasteis de hacer. ¿Qué clase de rey es este en quien creemos y a quien seguimos, Cristo Jesús? Ezequiel nos lo presentó no como un caudillo guerrero o como un rico poderoso, más bien como un pastor solícito del bien de sus ovejas. El Dios del que habla el profeta Ezequiel es juez, porque juzgará entre oveja y oveja, y sobre todo denunciará a los malos pastores. Pero a la vez es pastor, es guía, es médico, es liberador. Es lo que se cumplió perfectamente en su enviado Cristo Jesús. Esa es su realeza. No entender el reino como un privilegio, no como un poder político, no como prestigio social o fuerza militar o riquezas. Las credenciales las proclamamos en el prefacio de la misa de hoy. El reino de la verdad y de la vida, de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Nuestro Rey tuvo por trono la cruz, y en ese trono nos mostró que solo el amor y la entrega solidaria pueden salvar al mundo. Cada uno de nosotros como seguidores tenemos que aprender esta lección. Nuestra actitud no debe ser de dominio, sino de servicio, no buscando prestigios políticos o económicos, sino a través del diálogo humilde y siendo comunicadores de esperanza. Debemos evangelizar más este mundo con nuestra entrega generosa que con nuestros discursos. En nosotros también debe cumplirse aquello de que servir es reinar. Y no podemos obviar, hermanos, que la materia para este examen serán las obras, no las palabras. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino, sino el que haga la voluntad del Padre. Podríamos ponernos otras preguntas de examen. Si hemos rezado, si hemos hablado bien, si hemos hecho penitencia, si pertenecemos a la iglesia y dentro de ella a alguna comunidad religiosa, si hemos profetizado en su nombre, si hemos hecho milagros. Pero no, el examen no será ese. Será lo que hemos escuchado en el texto del Evangelio. Si hemos sabido imitar la actitud de entrega y caridad y servicio del mismo Jesús. Jesús es un maestro y un pedagogo magnífico. No emplea, por ejemplo, la palabra amor que pueda resultar gastada o ambigua. Los ejemplos concretos que pone siguen teniendo la misma actualidad hoy en día. Dar de comer, dar de beber, atender al forastero, cuidar al enfermo. Son las obras en las que Él dio ejemplo. Él es el buen samaritano por excelencia. Y si alguien tuvo predilección por los más pequeños fue Él. El que el examen vaya a decidirse por el hecho de haber dado o no de comer a los pobres o de haber tenido misericordia con los hermanos, parecería no estar a la altura de la sublime teología del Evangelio escuchado. Sin embargo, es así. El examen no va a ser sobre todo lo que sabemos, sino sobre todo lo que hacemos, sobre el amor que mostremos para con el prójimo. La pregunta final será: ¿hemos amado? ¿Hemos descubierto a Jesús presente en la persona de nuestros hermanos?
Hemos atendido a enfermos y a fracasados. Porque resulta que Cristo estaba durante todo el tiempo allí cerca, en la persona de esos hermanos. El mismo Jesús que al final será el pastor que divida a las ovejas de las cabras. Con razón se dice que esta es una de las páginas más incómodas de todo el Evangelio, porque se entiende demasiado. No podríamos poner cara de extrañados o aducir que no lo sabíamos, ya que nos lo ha avisado él mismo. Que pasen muy feliz fiesta de Cristo Rey del Universo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.